Para analizar la política migratoria de la Unión Europea, tenemos el comentario de la doctora Edme Domínguez. Ella es profesora de estudios sobre América Latina en la Universidad de Gotemburgo, Suecia. A mediados de junio pasado, el buque humanitario Aquarius de la ONG francesa SOS Méditerranée, con más de 600 refugiados a bordo, es rechazado por Italia y finalmente es acogido por España gracias a la generosidad del nuevo gobierno español. ¿Por qué este contraste de políticas y de actitudes hacia los refugiados que pretenden llegar a Europa? Empecemos por dar algunas cifras. Después de un periodo de cierta estabilidad en 2015, se incrementa considerablemente la llegada de refugiados debido principalmente a la aceleración de la guerra en Siria y el empeoramiento de la situación en Afganistán. Ese año llegarían alrededor de 1,5 millones de refugiados a la Unión Europea. 1 de cada 2 era sirio y el 20% eran afganos, muchos menores de edad. A Suecia entrarían 160,000 en 2015, provocando el control de pasaportes entre Suecia y Dinamarca a finales de ese año, es decir, una ruptura del Tratado de Schengen que permite la libre circulación de personas sin control fronterizo dentro de la mayor parte de la Unión Europea. Al mismo tiempo, se conoce que 3.600 de estos refugiados murieron en el intento de llegar a Europa ese año. Estos decesos llegarían a 5,000 en 2016 y a 3,000 en 2017. Sin embargo, 2015 sería el pico de la entrada de refugiados. Después, los flujos descenderían en 76% en 2016 y 60% en 2017. También disminuirían los que entraban por Grecia e Italia y aumentarían relativamente los que lo hacen por las costas de España. Los intentos de Bruselas de que el peso de estos refugiados fuera compartido equitativamente fracasó y varios países como Austria y Hungría tomarían medidas extremas de contención de la entrada de estos flujos a sus respectivos países. Ante la creciente crisis de responsabilidades, las autoridades europeas decidieron firmar tratados con los países limítrofes, primero con Turquía, más recientemente con los países del norte de África como Libia, Túnez y Marruecos, para que estos paren estos flujos. Pero se trata realmente de una crisis. Una comparación rápida nos da cierta perspectiva. Para mediados de 2017, Líbano y Jordania habían acogido 1,700,000 sirios. Solo Líbano acogió 1 millón, equivalente al 20% de toda su población, y Jordania 700,000, es decir, 10% de su población. Y esto sin que dichos países hayan aún firmado la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951, que da derechos especiales a estos migrantes. En otras palabras, 2 pequeños países de Medio Oriente han acogido más refugiados que los 28 países de la Unión Europea. Entonces, ¿por qué hablar de la crisis de los refugiados y por qué tanta histeria de xenofobia antimigrante en Europa? El éxito del populismo de extrema derecha en Europa, como en el caso del ascenso del fascismo en Alemania, Italia y España en los años 1930, se dio en un marco de crisis económica y desempleo. En esa época los judíos fueron el chivo expiatorio, pero también otras minorías como los gitanos. Pero la Europa de 2015 a la fecha no está atravesando una crisis económica. Al contrario, ha habido una recuperación relativamente rápida después de la crisis financiera mundial del 2009. El crecimiento económico actual es en promedio del 2,3%, con tasas de desempleo bastante bajas para la mayoría de los países de la Unión, salvo Grecia y España, con 20 y 15% respectivamente, aunque aún ahí este va en descenso. Además, los pronósticos económicos señalan la falta de mano de obra que ya se hace sentir en ciertas ramas económicas, sobre todo de personal calificado, y que dado el envejecimiento de la población europea será un problema creciente en los próximos años. Si no hay crisis económica, ¿cuál es la razón de esta xenofobia creciente? Hay varias razones. Una es el papel de los medios de comunicación que mucho han contribuido a dar una imagen de los refugiados de países islámicos como potenciales riesgos de terrorismo, de criminalidad o fanáticos sin remedio que nunca lograrán integrarse. A eso contribuyó en mucho el éxodo de jóvenes europeos, de padres migrantes que acudieron al llamado de ISIS para construir su mundo ideal lejos del materialismo y el racismo occidental. Y en efecto, este éxodo habla de problemas de integración, no fáciles de resolver, pero tampoco irresolubles si la intolerancia y el racismo de ambos lados disminuyera. Pero además se trata de costes económicos, dados los estándares de ciertos países como Alemania o Suecia,
para lograr la integración de estos refugiados, costos que, claro está, repercuten en el gasto social del estado de bienestar. En otras palabras, estamos frente a un problema complejo, sí, con base económica, pero sobre todo de percepciones encontradas. Y claro está, la derecha xenófoba ha encontrado una situación que ni mandada hacer para incrementar su popularidad. Los refugiados son pues vistos como problema, no como posibilidad, y mientras estas actitudes no cambien es muy difícil que veamos repetirse la ola de solidaridad que en su momento pudimos observar. La pregunta es, ¿hasta cuándo les caerá el 20 a los ciudadanos y gobiernos europeos que los muros de contención no sirven y que en lugar de amenaza, esta ola de migrantes representa una oportunidad de renovación, además de una compensación por tanto daño como el que Europa ha causado en los lugares de origen de estos migrantes, ya sea por la colonización, por la venta de armas o por las supuestas bondades del libre comercio e inversiones extranjeras? Para Radio Educación desde Gotemburgo, Suecia, les habló Edmé Domínguez Reyes.